Es una bendición para mí poder estar aquí con ustedes, bien contenta de poder adorar al Señor aquí en su casa. Somos privilegiados, hermanos, de estar en este lugar. Amén. A lo mejor le echamos menos a algunos hermanos, a otra hermanita, pero estamos aquí nosotros, hermanos, y juntos. Yo sé que donde ellos se encuentran, cada hermano, cada hermana, están adorando al Señor juntamente con nosotros. Antes de comenzar, voy a cantar un canto. Si pueden sentarse, hermanos, claro que sí. Quiero cantar un canto que se llama Nunca se te ocurra darte por vencido. Amén. Esta mañana lo cantaba y dije, no, pues ya, ¿verdad? Y ahorita otra vez me recordó no se le olvide el canto. Dije, no se me va a olvidar, ¿verdad? Nunca debemos darnos por vencidos, hermanos. Cuando yo aprendí este canto, lo aprendí allá por el año 2002 y me lo enseñó un pastor que se llamaba Tubalcaín Orozco. Y era un hombre, y digo era porque ya está en casa con su Señor, pero era un hombre que él siempre decía, Elvita, nunca se le ocurra darse por vencida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que recordar en estos momentos. Amén, hermano. No darnos por vencidos. Nunca se te ocurra darte por vencido. Sé que a ti te pasa lo que me pasó. Mi hermano, no llores ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Sería tan fácil olvidarlo todo, darte por vencido, voltearle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue hacia adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. A lo que yo hice cuando estuve triste, vine de rodillas, me humillé a sus pies y le pedí llorando nueva fortaleza, poder de lo alto. Y Dios, que es tan bueno, me extendió su mano. Nunca se te ocurra darte por vencido. De tu situación Dios tiene el control. Mi hermano, no llores ni te desanimes, que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Sería tan fácil olvidarlo todo, darte por vencido, voltearle la espalda y ser un cobarde. Pero no hagas eso, tú sigue hacia adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. Haz lo que yo hice cuando estuve triste, vine de rodillas, me humillé a sus pies y le pedí llorando nueva fortaleza, poder de lo alto. Y Dios, que es tan bueno, me extendió su mano. Sí, Señor, te damos las gracias, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, porque solamente tú lo mereces, Dios. En esta hora, Señor, te pedimos que tú sigas en control, Señor. Te hemos cantado, te hemos adorado. Hemos, Señor, dicho con nuestros labios, con nuestras manos, que estamos en ti, que estamos contigo, que queremos que tú nos tomes y que tú nos sigas guiando. Que nuestra confianza sigue puesta en ti, Señor. Seguimos mirándote, Señor, y seguimos confiados que tú vas siendo y continúas siendo el capitán, Señor, de este viaje, Padre. Toma el control de esta palabra que voy a compartir, Señor. Toma el control de mi vida, Padre. Usa mi vida para gloria de tu nombre, para bendición, Señor, de cada vida, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están en este lugar, Señor. Que pueda ser un instrumento de bendición para ellos y que puedan salir gozosos, contentos, con fuerza renovada, Señor, sabiendo, Padre, que tú vas con ellos. A ti la gloria y a ti la honra. Amén. Aleluya.
Voy a compartir, hermanos, con ustedes una palabra. Más adelante les estaré dando la cita bíblica, pero quisiera comenzar compartiéndoles unas frases que hemos escuchado o que tal vez usted ha escuchado en algún programa, en alguna plática motivacional, en algún programa de radio, de televisión, o lo ha leído en algún libro. Frases que a veces han cambiado la perspectiva de muchas personas, han hecho el trabajo, hermanos, de inspirar a generaciones para muchas cosas. Yo buscaba frases así que fueran de esas frases que dicen los jóvenes matadoras, ¿verdad? Y me encontré, por ejemplo, una que dice: cada día sabemos más y entendemos menos. Esa la dijo un hombre llamado Albert Einstein. Y cuando yo me iba a la palabra, hermanos, yo la encontraba ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, en la versión de la traducción de lengua actual, dice: sin duda el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Luego por ahí me encontré otra frase que dijo un hombre llamado Benjamin Franklin, que él decía: un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. ¿Le suena? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Sí, hermanos, está en la palabra. Está ahí en Proverbios capítulo 17, versículo 17, donde dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pues yo todavía le busqué más y hay uno por ahí que se llamaba Sócrates, que él dijo: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Y cuando lo buscamos, lo encontramos por ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 7, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y hay uno que es el que yo quiero presumirles, porque lo dijo un hombre de por allá, de por la India, hermanos, que se llama Mahatma Gandhi. Él dijo: si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Y va usted a la palabra y lo encuentra ahí en Lucas capítulo 6, versículo 41 al 42. Hay una palabra que dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y estas frases, hermanos, yo las veía y la verdad le diré, me sentía bien orgullosa, bien contenta de que nuestro Dios, toda la sabiduría que el hombre pueda tener, hermano, toda la sabiduría que alguien muy famoso pueda mostrarnos, nuestro Dios ya había hablado antes de eso. Nuestro Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, ese es nuestro Dios. Y hay una frase en especial de la que yo le quiero hablar hoy. Es una frase que dijo un hombre llamado Manuel Cloutier. Él, hermano, es un mexicano. Este hombre fue candidato a la República de nuestro país, candidato presidencial, en el año 1988. Este hombre murió en el año 1989. Y este hombre dijo una frase más o menos así: solo vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir. Solo vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir. Y yo me fijaba que es la frase que mucha gente dice. Mucha gente cuando nos quiere animar o hay alguien que está luchando por algún ideal, los líderes de algún movimiento que quieren lograr algo, dicen: yo por lo que estoy luchando o por lo que estoy viviendo, vale la pena morir. Están dispuestos a dar la vida por lo que ellos están luchando o por lo que ellos creen. Pero lo más impresionante de
Es que esta palabra ya había sido dicha en la palabra de nuestro Dios por un hombre. ¿Sí sabe quién le estoy diciendo? ¿Quién había dicho en algún momento, vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir? Pablo. Pablo dijo en sus palabras allí en Filipenses capítulo 1, que es donde quiero que usted vaya conmigo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Decía Pablo de esta manera, hermanos: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Oiga, no hallaba qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo estaba expresando, hermanos, yo vivo por alguien que vale la pena morir. Yo vivo por alguien, yo creo en alguien en quien vale la pena vivir o morir. Pablo, hermanos, estaba hablando de alguien que para él, hermano, era el todo por el todo. Yo me ponía a pensar, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, momentos de una contingencia mundial, momentos en que una pandemia ha puesto en jaque, hermanos, no solamente a nuestra ciudad o a nuestro país, sino mundialmente, hermanos. Usted sabe que el Señor me ha mandado a trabajar a otro lado del mundo, pero estoy aquí. Y quiero decirle que no estoy por mi propia voluntad. Estoy porque el Señor así lo quiere en estos momentos y me da gusto si es lo que Él quiere. Pero si a mí Él me preguntara, yo le diría, quiero estar allá. Pero no se puede, hermanos. Porque esta pandemia ha hecho que todo alrededor esté en jaque, esté trastornado, no visas, no entradas a otros países. Estamos en tiempos, hermanos, en que a muchos vivir asusta. Y asusta, hermano, porque tenemos miedo a morir. Qué paradoja tan tremenda, ¿verdad? Muchos ahorita tienen miedo de vivir porque tienen miedo a morir. Sí, hermanos, increíblemente viven con miedo. Miedo porque perderían esta vida. Es muy importante, hermano, que el ser humano medite y tenga clara la razón de por qué vive o por qué muere. Si para el hombre carnal, hermano, y al referirme a hombre carnal me refiero a un hombre que no vive siguiendo los estatutos del Señor Jesucristo o que no quiere obedecer al Señor. Si para ellos es importante, hermanos, mucho más para nosotros que somos el pueblo de Cristo, para nosotros que le conocemos y conocemos su mensaje de amor y esperanza, sería un foco, hermanos, no amarillo ni naranja, sino rojo, si no estamos seguros del por qué vivimos. Y si esto por lo que vivimos, o si por el que vivimos, es tan grande, hermanos, que valdría la pena morir por él o por ello. Vivir, hermano, es hermoso cuando nosotros estamos pensando, cuando nosotros tenemos salud, cuando tenemos familia, cuando no hay pandemias, cuando todo está muy bien, es muy bonito vivir. La vida es maravillosa. Pero cuando nosotros, hermanos, enfrentamos cosas como esto, entonces, hermano, es difícil. Es difícil, hermanos, vivir y es difícil, hermanos, decir estoy listo para lo que sea. Morir es algo que atemoriza a algunos. Y no estoy diciendo, hermanos, que deberíamos resignarnos a morir o que esta pandemia otra cosa nos va a acabar. Lo que estoy diciendo es que sí es muy importante que analicemos si en este momento estamos listos como creyentes, como hijos de Dios, a vivir o a morir. Pablo, hermanos, estaba listo.
Pablo estaba listo para vivir cualquiera que fuera el plan que Dios tuviera para él. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a mí me impresiona, hermanos, esta manera como él tenía esa seguridad, hermanos. Porque no es algo fácil. Yo les compartía esta mañana a los hermanos que las veces que he estado a punto, hermano, o que he sentido que es tiempo ya de partir, no ha sido algo que yo he dicho, ay, qué suave. No, aquí estoy. No, de hecho les compartí a los hermanos que recuerdo mucho la experiencia en el año 2015 cuando fue el terremoto en Nepal. No sé si usted recuerda, un terremoto de 8.7 grados. Y me tocó estar ahí, hermanos. Y cuando tembló, pues nosotros veíamos el edificio donde estábamos que se movía, se cayeron los trastes, las cosas que teníamos en las cómodas, se abrieron, se movió todo esto. Y cuando pasó esto, hermano, cuando ya pasó lo del terremoto, cuando ya estaba todo tranquilo, llegaron lo que le llaman las... ay, Dios, se me olvidó, se me pasó, pero vuelve a temblar igual. Las réplicas, gracias mi hermana. Fueron más de 2,000 réplicas. Y yo recuerdo mucho, hermano, nosotros guardamos una bolsita con el pasaporte, con una lamparita de esas de baterías, con botellitas de agua y con poquito dinero. Y el plan era, mira, si algo pasa, si se cae el edificio, nos vamos a ver en tal lugar. Si no llegas, pues es que ya no estás más aquí. Y recuerdo mucho que cada vez que venían las réplicas, hermano, a veces eran a las 2 de la mañana, a veces eran a las 3, a veces eran a la 1, a veces eran a las 6, a las 5. Y cuando nosotros sentíamos que se empezaba a mecer la casa, hermano, nos levantábamos, agarrábamos la bolsita y salíamos corriendo, porque estábamos en un 7º piso. Y si yo a usted le dijera en esta hora, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, usted me diría, hermana, ¿y por qué corría? Porque nuestra tendencia, hermano, nuestra propia humanidad, nuestra naturaleza es de supervivencia. Y cuando algo viene, hermano, y nos mueve y nos amenaza lo que creemos que es seguro, que es la vida, tendemos a querer como a patalear, ¿verdad? A ver cómo salgo de esto. Recuerdo que como a las 200 réplicas me dice mi amiga, Elba, ¿sabes qué? Yo ya no voy a correr. Dice, ya lo que voy a hacer cuando vuelva a temblar, me voy a poner a orar y si ahí voy a quedar, ahí voy a quedar. Y le digo, tienes razón, vamos a hacer eso. Y fue lo que decidimos hacer, pero fue un proceso. Es exactamente, hermano, lo que se vive en tiempos de contingencia mundial. En tiempos, hermanos, donde es un miedo, es una situación difícil de decir cómo enfrento esto. Pero Pablo, hermano, el apóstol Pablo, tenía una expresión tremenda que él no solamente hablaba, sino que vivía. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este pasaje, hermano, nos enseña, nos muestra cualidades del carácter de un hombre que estaba listo para vivir o para morir. Un hombre que estaba preparado para lo que Dios quisiera para él. Y en esta hora yo quiero compartir con usted, hermano, 3 cualidades o tres cosas que yo noté en la vida de este hombre cuando él expresaba, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo veía en este hombre que era un hombre preparado para vivir o morir. ¿Qué hacía, hermano, que él estuviera listo para esto? ¿Qué hacía que él tuviera esa seguridad de decir, no importa, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia? La primera cosa que yo veo, hermano, aquí es que él vivía para Cristo. Él vivía para Cristo, hermano. Yo si ahorita le preguntara a usted cuál es la razón de usted para vivir, ¿por qué vive?
motivo para usted estar vivo. Yo he escuchado hermanas que por algún motivo han perdido a sus hijos y me han dicho: hermana, se me acabó la razón de vivir. Cuando perdí a mi hijo, cuando perdí a mi esposo, cuando perdí a mi padre, cuando perdí a mi madre, cuando perdí, se acabó el motivo para vivir. Muchos de nosotros nos levantamos y muchos expresan: yo me levanto solo por mis hijos. Yo me levanto solo por mis padres. Si no fuera por esto, no me levantaría. Y no estoy diciendo, hermano, que no tenga valor. Claro que tiene valor. Porque son pertenencias, herencias valiosas que Dios nos ha dado. Pero qué hermoso fuera que dijéramos: para mí el vivir es Cristo, hermana. Yo me levanto cada mañana porque sé que Él está conmigo. Yo me levanto cada mañana porque sé que ha preparado algo emocionante para mí y quiero vivirlo. Yo me levanto cada mañana porque sé que Él está conmigo. ¿Sabe, hermano? La ONU estaba pidiendo a los países que tuvieran cuidado en estos tiempos de pandemia. Porque mucha de la gente, hermanos, está experimentando una gran depresión, una gran ansiedad. De hecho, hermanos, decían que la segunda causa el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 a 29 años. A causa de esta depresión, a causa de esta vida sin sentido, de no saber por qué vivir, de no saber qué vale la pena. Porque muchos su mirada la tenían a lo mejor en una jovencita, en un jovencito, a lo mejor en un trabajo, en una carrera, en un logro. Pero al perderlo, perdieron todo. Muchos también, hermano, pueden tener su razón de vivir en la salud, en la fortaleza. Y el día que llega algo, hermano, ya no hay una razón. No, ya estoy enfermo, ¿ya para qué? Pero Pablo, hermano, era un hombre que estaba preparado para vivir o morir, porque él vivía para Cristo. Su vida tenía una razón de ser. En estos tiempos, hermanos, en encuestas realizadas en varios países se registra gente con demasiada angustia. El 35% de las personas en China están en depresión en este momento. El 60% de las personas en Irán, el 45% de las personas en Estados Unidos están con este problema. Además que las adicciones han crecido un 20%, porque la gente perdió el sentido. No tenían un motivo lo suficientemente fuerte, hermano, para decir: voy a enfrentar este día, voy a enfrentar este tiempo. Pablo lo tenía. Pablo decía ahí en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego me encanta este hombre cuando dice: por lo cual estoy seguro. ¿Puede usted decirlo, hermano, con todo su corazón? Puede tener esa confianza esta mañana y decirlo conmigo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Palabra viva y fiel es esta, hermanos, y palabra que debe vivirse. Pablo la vivía. Pablo decía:
En Hebreos capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Aleluya. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Qué tremendo, hermano, es cuando podemos ir a la palabra. Salmista decía ahí en el Salmo 27, versículo 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. O aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Qué tremendo, hermano. Qué hermoso es cuando podemos mirar hombres y mujeres con este nivel de confianza. Y yo sé que ustedes son iguales. Yo sé que nuestra confianza y nuestra esperanza está en uno, en el cual vivimos, por el cual vivimos. Qué hermoso es cuando Pablo podía decir, hermano, con toda seguridad, para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo no iba a estar listo, hermano? Para lo que fuera. Oiga, él vivía para Cristo. Si aquí hay alguien, hermano, que no sabe por qué vivir, yo quiero que lo conozcas esta mañana, esta tarde. Si no estás seguro si vale la pena seguir adelante, hay uno por el que vale la pena. Hay unos que les asusta más vivir que morir, porque no saben por qué vivir. Pero Pablo decía, yo vivo para Cristo. Una seguridad con la que él hablaba. Una seguridad, hermanos, porque el sentido de su vida era Jesús. No significa, como le decía, que lo demás no importe. No, al contrario, hermanos, la familia, la esposa, el trabajo, la salud, la diversión son importantes. Porque Jesús así lo enseña y nos los dio. Pero no debieran ser, hermanos, la prioridad o la principal razón de la por cual nosotros vivimos. Es importante que nuestras prioridades, hermanos, estén bien definidas para que los golpes, los cambios de la vida no nos muevan. Que no sea que nuestra vida dependa, hermanos, de hijos, de esposos, de trabajo, de nietos. ¿Qué pasará el día que se vayan? ¿Qué pasaría el día que no los tendríamos más? ¿Seguiríamos siendo felices? ¿Seguiríamos creyendo que esta vida tiene sentido? Pablo, hermano, decía, para mí el vivir es Cristo. Veamos, hermanos, la segunda cualidad que hacía de Pablo un hombre preparado para vivir o morir. Dijimos que él vivía para Cristo, pero también hay algo increíble que encontramos en este pasaje textualmente. Él lo dice, para mí el morir es ganancia. Eso era algo, hermano, algo que lo definía. Para él el morir era ganancia. Qué paradoja tan tremenda, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y tal vez lo podamos entender, hermano. Yo me pongo a pensar cuando él decía ahí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 que la palabra de la cruz era locura para muchos, pero para los que creemos en el Señor es poder de Dios. Qué tremendo, hermanos. Él decía, para mí el morir es ganancia. Pareciera locura que alguien creyera que morir es ganancia. Pero para nosotros los que estamos en el Señor, los que confiamos en Él,
es ganancia, hermano. Para los que confiamos en Él es ganancia. Para los que esperamos en Él es ganancia. Es una victoria. Ese día habremos vencido. Ese día habremos llegado a casa. Quiero aclarar, hermano, que no estoy diciendo que hay que morirnos todos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que hay que dejar de cuidarnos. No estoy diciendo eso, hermano. No estoy diciendo vámonos a todos los lugares donde podamos y no hay que protegernos, a cabo somos cristianos y para nosotros morir es ganancia. No, al contrario, hermano. Tenemos que ser ejemplo en esta sociedad, cuidarnos, respetar las reglas que se nos han impuesto, dar ejemplo, hermanos. Tomando en cuenta que para muchos no es ganancia morirse. Entendamos que Pablo decía, para mí morir es ganancia, porque él sabía dónde iba. Es que imagínese a Pablo pensando y diciendo, es que si me muero voy a ver a mi Señor. ¿No se le hace ganancia? Sí es. Oiga, todos los afanes se acaban, todos los afanes terminan, veremos a nuestro Señor, pero hermano, ahorita estamos aquí y tenemos que cuidar a los demás también. Yo les decía, cuando yo estaba haciendo este sermón, me ponía a pensar, no, pero tenemos que ser responsables, porque para muchos no es ganancia morir. Para aquel que no tiene a Cristo en su corazón, para ti que me estás escuchando y a lo mejor estás pensando, pues ¿cómo va a ser ganancia si me muero? Si no estás seguro de que es ganancia, es tiempo de revisar nuestra vida. Porque al que está en Cristo, hermano, al que sabe que está en Cristo, sabe que le ha sido prometida una vida eterna, una vida con Él. Que esta vida solamente, hermano, es un pasaje pequeño, es un caminar donde tenemos que ser muy felices y servir al Señor, honrarlo con nuestra vida, pero que nuestra meta no es terrenal, es llegar a la presencia de nuestro Dios. Amén, hermanos. Es importante, hermanos, que entendamos que estamos diciendo que sea lo que sea que debamos enfrentar, sea una pandemia como esta, hermano, sea un accidente, sea una enfermedad, lo que venga a nuestra vida que no podamos evitar, que llegó, que no fuimos nosotros responsables de ello, llegó dentro de la perfecta voluntad de nuestro Dios y no podemos evitarlo. El Señor, oramos y a lo mejor el Señor dice, Elba, es que no te voy a sanar porque ya te quiero conmigo. Eso es ganancia para mí. Eso es ganancia para usted. ¿Sí entendemos, hermano? Pablo lo tenía bien claro. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía, hermano, en sus prisiones, en sus azotes, en sus torturas, él sabía que vivir por Cristo era hermoso. Pero él sabía que morir con Cristo era la victoria final. Pablo decía, hermanos, no hay de qué temer. Esa era la manera como Pablo vivía. Eso era lo que hacía que Pablo, hermano, dijera estas palabras que a muchos nos quedan grandotas. Yo todavía quiero que me queden bien. Yo les digo, estando en Bachíniva, Chihuahua, en el año 2002, iba yo manejando, venía de ver un enfermo, eran como las 10 de la noche. Y cuando yo entré al pueblo de Bachíniva, yo vivía en otro pueblito que estaba enseguida, que se llama Rancho Márquez. Y yo tenía que manejar, venía de Cuauhtémoc de ver a un enfermo, y de Bachíniva a Rancho Márquez, las carreteritas, hermano, ya son más pequeñas, ya es un solo carril, ya es totalmente desierto.
o sea, no casas. Y de repente cuando voy en la carretera, hermano, una camioneta se me acerca y me empieza a chocar, a reempujar, hermano. Y me grita un hombre muy molesto: párate. Pero párate y más cosas, ¿verdad? Y no bonitas. Y yo recuerdo, hermano, que cuando este hombre me decía: párate, oiga, si para mí el morir es ganancia, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? No, pues la hermana Elba se paró y dijo: heme aquí, hágase, Señor, tu voluntad. Pues no, hermanos, yo le pisé a toda la troquita. Ya ahí voy, hermanos. Y yo les platico que yo he visto películas de terror donde van persiguiendo a la muchacha, ¿verdad? Y bonita la muchacha, porque es la misma situación, hermanos. Y la van persiguiendo y ahí voy yo, hermanos. Y en las películas normalmente, hermanos, la muchacha ni se despeina. ¿Sí les ha tocado? La muchacha va pero perfecto en maquillaje, gritando: no, por favor, no. Pero yo no gritaba así. Yo decía: Padre maravilloso, sálvame. Yo entiendo, hermano, que decir para mí el morir es ganancia no es algo fácil de decir. Yo no estoy juzgando a la persona que está en medio pasando una situación de temor. Yo no puedo decirte, hermano, falta de fe, no. Porque nuestra humanidad, hermano, nuestra naturaleza es una naturaleza que se atemoriza, que tiende a abrumarse con cualquier cosa. Yo recuerdo que yo gritaba y decía: ayúdame, Señor, y me desgreñaba y ya sabrá. Para nada película bonita, hermano. Y el Señor me libró. El Señor me guardó y dijo: este no es el tiempo, Elba. Pero quiero decirle con toda seguridad, hermano, segura estoy que si ese día el Señor me hubiera llamado a su presencia, yo hubiese ganado. Ese día hubiera sido el tiempo de mi victoria. Pablo, hermano, tenía una convicción tan clara. Y es ahí donde nos lleva a la tercera cualidad que yo encuentro textualmente en este pasaje de la palabra. Cuando él dice, hermano, a mí yo le noto a Pablo que aparte que él vivía para Cristo, aparte que para él morir era la ganancia, para él, hermano, tanto vivir como morir eran buenas. A él le gustaban las dos cosas. Sí, me explico, o sea, él no tenía extremos de decir: si no pasa esto, Señor, no voy a estar feliz. Si no me das esto, Señor, mejor no quiero vivir. No, Pablo, hermano, las dos cosas eran buenas. Tanto vivir como morir. Él no estaba aferrado a una opción. Él no había hecho un plan y había dicho: yo quiero que pase esto. Él estaba diciendo: hermano, yo quiero vivir el plan que Dios tenga para mí. Si es vivir, quiero vivir. Si es morir, quiero morir. Es más, este tremendo hermano decía algo que a mí se me hace tan tremendo cuando él dice ahí en el versículo 22 del capítulo 1, ¿verdad? De Filipenses, dice: mas si el vivir en la carne para mí es beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero que hay en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, Pablo, hermano, estaba así, mire: ay, es que los dos me gustan. ¿Qué hago? Como cuando de repente, no sé si a usted le ha pasado que le quieren regalar un vestido y le dicen: ¿cuál quieres? Y usted dice: no se puede los dos. ¿No le ha pasado? O que le gustan dos pares de zapatos y le dicen: escoja uno. Y usted dice: no puedo los dos.
O ya para los que se parecen más a mí, cuando nos dicen taquitos de tripitas del pastor. Y usted dice, no podemos una ayuna. Pablo, hermano, estaba listo. Pablo decía, lo que sea. Pablo decía lo que sea. Pero entonces Pablo llega y se da cuenta de algo. Dice, yo estoy listo para vivir y estoy listo para morir, pero me conviene quedarme por amor a ustedes. Él estaba hablando, hermano, a un pueblo. Él estaba hablando a los filipenses, él estaba hablando a almas que podían perderse. Él tenía claro, hermano, que él si vivía no era vivir nada más para pasar los 80 años y luego morirse. Si él vivía era con un propósito. Si él vivía era con un motivo. Si él vivía, hermano, era para hacer aquello por lo cual Dios lo había traído a este mundo. Pablo era consciente que había almas que no conocían a Jesús. Hay almas que no conocen a Jesús a su alrededor, hermano. Hay almas que no conocen a Jesús en su familia. Sí hay. Pablo sabía que era necesario predicarles. Necesitan ellos que usted les predique. Pablo además sabía que era su tiempo, que era su obligación. Pablo sabía que era el momento de él, que si vivía tenía que vivirlo al 100, que si vivía tenía que aprovecharlo al 100. Iglesia, somos conscientes de que este es nuestro momento. ¿Eres consciente que la pandemia es el mejor momento para ti como iglesia? ¿O no lo has pensado? Un momento de miedo, un momento de tristeza, un momento de temor, de pérdidas, porque hemos perdido a gente que amamos. Somos conscientes, iglesia, que este es el momento de resplandecer a Cristo, de que Cristo resplandezca a través de nosotros. Somos conscientes que la palabra de esperanza que está esperando la gente tiene que venir de nosotros. ¿Eres consciente? Mi anhelo y mi deseo es que así sea. Yo al mirarme en este espejo, porque la palabra es un espejo que permite ver cómo estamos, cómo nos sentimos, qué tanto hemos mejorado. Yo a veces estoy en mi casa y me veo en el espejo de lejos y me veo bien bonita, hermanos. Amén. Gracias, hermana. Y cuando me acerco más, hermanos, pues me veo igual de bonita, pero ya me veo ciertos defectitos. Y si me pongo el espejo enfrente, Dios mío, mejor me voy, me retiro poquito. Así es la palabra. La palabra en nosotros, hermanos, es un espejo que nos permite mirarnos y saber cómo estamos. Yo le decía al Señor, Señor, ¿será que estoy viviendo de tal manera que valdría la pena vivir por ello? Señor, ¿acaso me asusta morir o me asusta más vivir? Señor, te amo de tal manera que no importe lo que pase, estoy lista. Señor, estoy segura que para mí el vivir eres tú y el morir es victoria. Si usted se preguntara esto ahorita, hermano, ¿qué contestaría?
Si en este momento, hermano, usted está cansado, adolorido, temeroso, estos tiempos nos han asustado y nos han acorralado. No solamente la pandemia, sino los problemas familiares que puede estar enfrentando, los problemas emocionales que puede estar enfrentando, los problemas morales, decadencia en su salud física. Y tal vez usted está pasando por tiempo de cansancio, hermano, y que dice: Señor, yo no quiero tener miedo, pero tengo. Señor, yo no quiero pasar esto, pero lo estoy pasando. No se preocupe. Tenemos un Dios que nos entiende también, hermano. Tenemos un Dios, hermano, que se compadece de nosotros y nos conoce y sabe lo que somos. Es el momento de venir ante Él y decirle: Señor, yo quiero vivir para ti. Y yo quiero, Señor, cuando tan solo pase por mi mente imaginar la muerte, poder decir: para mí es ganancia, porque habré llegado a casa. ¿Verdad que suena diferente cuando pensamos que llegamos a casa? ¿A cuántos les gustaría llegar a casa, hermano? A mí también. Pero hagamos lo que Pablo, hermano. Digámosle al Señor: para mí el vivir eres tú, para mí el morir es ganancia, pero yo quiero las dos cosas, lo que tú decidas para mí, eso quiero. Si quieres que viva, Señor, voy a vivir para ti, voy a ser útil para ti, voy a cumplir ese propósito por el cual tú me has puesto aquí. Permíteme, Señor, poder hablar como hablaba Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si entendemos esto, ¿verdad, hermano? No estoy animándole y diciéndole: no, hermanito, todos nos vamos a morir. No. Le estoy diciendo, hermano, que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Que lo único que tiene que estar una prioridad en nuestra vida es vivir ese propósito glorioso por el cual estás aquí. Quiero invitarle que se ponga de pie. Pablo, un hombre preparado para vivir o morir, porque él vivía para Cristo. Si aquí hay alguien que no vive para Cristo, yo te invito a que lo pruebes. Hay un canto de los viejitos que cantábamos que dice: si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Yo le invito a que pruebe a Cristo. Usted que está aquí visitándonos por primera vez o tiene miedo, temor, no se preocupe, todos hemos pasado por eso, pero conocemos a uno que cuando llega echa fuera el temor y se llama Jesucristo. Pablo, un hombre preparado para vivir o morir, porque no solo vivía para Cristo, sino que para él morir era ganancia. Es cierto, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de pandemia. Hay momentos en que nos atemorizamos y le decimos al Señor: Señor, socórrenos. Pero que no nos asuste, hermano, la muerte. Cuídese, cumpla con las reglas, sea responsable. Pero si algo llegara a su vida, porque puede no ser una pandemia, puede no ser este virus, puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser otra pérdida, que usted pueda decir: para mí la muerte es ganancia cuando se está en Cristo, porque entonces significa que he llegado a casa con mi Padre. Pero en estas dos cosas, Pablo no tenía una preferida.
Pablo decía: yo quiero vivir para servir, yo quiero vivir para dar a conocerte a ti, Señor. Y claro que quisiera morir para ir a verte a ti, pero por amor a estos me conviene quedarme. Iglesia, estás aquí, el Señor te ha sostenido hasta hoy con un propósito. Intercede por los tuyos, intercede por los enfermos. Somos los que podemos ministrar. No es casualidad que estemos en estos tiempos, es nuestra oportunidad. Consolemos al que está dolido.